¿Qué tal, amigos? Sean cordialmente bienvenidos a su programa Perspectiva, Derecho de Empresa, el programa que semana a semana la Asociación Nacional de Abogados de Empresa busca privilegiarlos, busca temas que sean de interés, sobre todo muy novedosos y que los permita, desde luego, estar a la vanguardia de lo que está pasando no solo en México, sino en el mundo. En esta ocasión tenemos un gran programa con tres grandes invitados. Vamos a hablar de algo que seguramente usted ha oído, que es el derecho a la moda o el fashion law. Es una de las principales, yo diría, novedades que se dan en el marco jurídico internacional y que está tomando cada día más y mayor importancia, no solamente a nivel país, que describe las cualidades, las características, sino la moda refleja inspiración, refleja diseño, es una manera de expresar desde los orígenes más profundos de nuestro ser y de nuestra civilización. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría poco a poco presentarles a los tres grandes ponentes que tenemos en esta ocasión. Me gustaría empezar a mi lado izquierdo. Quiero presentarles a la doctora Verónica Vanrell. Vero, bienvenida al programa. Bienvenida, muchas gracias. Vero, ella es egresada de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Ella es agente de propiedad intelectual, cuenta con una carrera muy vasta, especialista en Derecho, y desde luego ella tiene ahorita el cargo de ser secretaria del Comité de Fashion Law de la Asociación Interamericana de Protección a la Propiedad Intelectual, la CIPI. Bienvenida nuevamente, mi querida Vero. Muchas gracias, José Juan. Bueno, también tengo el placer de presentarles a mi derecha inmediata a la doctora y licenciada Jimena Sousa Ferreira Pérez. Jime es abogada, especialista en Fashion Law y en propiedad intelectual. Ella es socia de la prestigiosa firma peruana de Osterling y ella ha estado practicando asuntos de propiedad intelectual, de competencia, de marcas, derechos de autor, etcétera, por varios años. Y bueno, tenemos también la fortuna de que está ahorita con nosotros. Gracias por venir al programa. No, gracias a ti por la invitación. No, es un placer estar aquí. Un placer. Y bueno, la cereza del pastel, desde luego, nuestro queridísimo ponente, un amigo también de muchos años, especialista en propiedad intelectual, gran litigante y gran especialista también en Fashion Law, mi querido Ricardo Gordo Lobel. Querido Ricardo Gordo, qué gusto verte, Ricky. Gracias a ti, gracias por la invitación y bueno, esperemos que salga bien el programa, ¿no? Va a salir muy bien y la verdad, Ricky, pues me gustaría empezar entonces por lo básico, Vero, si me permiten. Me gustaría que le comentáramos al público qué es o qué debemos entender por Fashion Law, Vero, o derecho a la moda. ¿Qué es lo que podemos entender por eso? Bueno, cuando hablamos de Fashion Law, hablamos de una rama del derecho, la cual en algunos países, diría la mayoría, no se encuentra regulada como norma, vendría a ser una disciplina. Sin embargo, es una disciplina que abarca todas las ramas del derecho. Abarca las ramas del derecho laboral, comercial, civil, penal, aduanero, financiero y propiedad intelectual. Obviamente, en lo que me corresponde a mí, lo que más me he especializado en lo que es propiedad intelectual. Es una rama que se encuentra en continuo dinamismo en virtud de que obviamente los diseñadores encuentran sus creaciones frente a terceros a veces infringidas, lo cual hace que obviamente necesiten su protección. Una protección la cual la encuentran regulada en lo que es o un derecho de autor o dentro de la propiedad industrial un diseño industrial, por lo menos en lo que respecta a Uruguay y en la mayoría de los países también, tanto en Argentina que tenemos acá y en Perú también. Por lo tanto, no existe como norma, pero sí como disciplina, lo cual en los años ha avanzado muchísimo. En particular, es una rama que empecé a estudiarla en el año 2013, cuando abro una firma que hoy por hoy participo, que soy socia, que es Vanrell, Propiedad Intelectual Abogados. Me especialicé en eso porque aparte en el año 96 me recibí como diseñadora de modas, lo cual también trabajé muchísimo antes de ser abogada. Y la verdad que encontrás como diseñadora de modas, que lo puedo decir, infringidos tus creaciones, copiadas, falsificadas en cantidad de versiones. Entonces, la única forma de uno poder realmente hacer valer sus derechos como creador frente a lo que es un derecho de autor o un diseño industrial.
¿Tú crees, Jimé, que el hecho de tener o de nombrar Fashion Law, derecho a la moda, es algo que amerita ser una disciplina? ¿Tú crees que el Fashion Law en realidad es algo, porque a veces yo lo escucho y a veces la gente lo critica como algo que es un poco superfluo? ¿Coincides en eso? No, yo no creo que sea algo superfluo porque ahorita tú tienes que proteger el derecho de todos los diseñadores. Está muy vinculado al negocio del retail. Va de la mano, por ejemplo, si un diseñador quiere entrar a Perú, que últimamente es una ciudad, Lima, en la cual ha entrado mucho diseñador como Carolina Herrera, Ferragamo, que hace 10 años no teníamos ese tipo de diseñadores en el Perú. Y tienen que ver cómo van a proteger sus derechos. Como decía Vero, una de las maneras es protegerlos a través de un registro de marcas, el derecho de autor, diseño industrial. Pero también tienes que ver todas las demás áreas del derecho que esto implica. Porque, por ejemplo, si yo voy a entrar a un país, tengo que ver quiénes lo van a trabajar. Y para eso tengo que firmar contratos de locación de servicios o tener planillas y tener el mejor respaldo jurídico para que esta relación pueda ir funcionando. Adicionalmente, si vamos a hacer por ejemplo, el Lima Fashion Week del 2018 implica un montón de contratos, implica los contratos con los fotógrafos, los derechos de imágenes, un montón de aristas que tenemos que ir relacionando y no solo con la propiedad intelectual, sino con el tema de derecho tributario, el contrato del alquiler. Por ejemplo, si el Lima Fashion Week se va a desarrollar en un centro comercial, ok, hay que firmar un contrato, cuáles son las implicancias de ese contrato, las penalidades, las obligaciones, el backstage. Además, hay mucha gente que está detrás para desarrollar este desfile de modas, porque no solo es el diseñador, están los modelos y todo lo que esto implica, ¿no? Muy interesante, porque cuando uno empieza a estudiar este tema, se empieza a apasionar. Me encantó ver que me contaras que yo no sabía que tú habías sido diseñadora, lo cual se me hace muy bonito. El hecho de empezar o tratar de embellecer o de darle un toque particular a cualquier cosa siempre es parte de la creación que desde luego tiene mucho peso y la gente valora. Yo te diría, podemos pensar que el Fashion Law surge, o el derecho a la moda surge desde que alguien en un taller, Ricky, se le ocurre empezar a diseñar algo. Y no necesariamente tenemos que estar hablando de prendas de vestir o tenemos que estar hablando de cuestiones de vestuario, de diseño y demás, por muebles o cuestiones tecnológicas también es Fashion Law. Pero ¿cuáles serían, en términos generales, ya que entendemos que todo lo que es la moda y todo lo que es el embellecimiento, que es esta industria, es algo que está muy relacionado con la creatividad? ¿Cuáles serían las estrategias que podríamos dar en términos generales para dar para dar todas estas series de disciplinas y de actividades una elocuencia? Mira, lo interesante del Fashion Law es que nosotros también nos hemos vuelto creativos, pero creativos para darle protección a través del derecho de la propiedad intelectual a los creadores de indumentaria, calzado, o los que están incluso en el negocio de la moda, que contratan a su vez a esos creadores para poder generar una marca. El desafío, y quizás ahí va la especialidad de la especialidad, ¿no? Porque siempre estamos hablando de derechos de autor, de marcas, de modelos y diseños industriales. Pero en el fondo, lo que lleva a que hoy estemos hablando del derecho de la moda es que la industria nos necesita ser competitivos a la hora de diseñar las estrategias de protección. ¿Bien? Y ahí es donde uno tiene que pensar, ¿cómo protejo esta creación que nace de un derecho de autor? El creativo, hay un desarrollo intelectual de esa persona que puso su idea plasmada a un artículo. Y luego pensar cómo la van a copiar esa prenda. Si este producto es tendencia, ¿cómo lo protegemos? Y bueno, y ahí está la parte nuestra, la de los abogados, de hacer la prevención a través del derecho de la propiedad intelectual para poder tener blindado el producto y que sea mucho más efectivo el desarrollo a la hora de la comercialización. Desde luego. Entonces, vayamos por el principio, Vero. Tú que fuiste y que eres diseñadora más bien. Entonces, lo primero es, en la industria de la moda, lo primero es, entonces, concebirlo. ¿Ok? Entonces, primero se da la parte en la que plasmas, en el caso de vestuario, en el caso de prendas, en el caso de relojes, carteras, etcétera. Tú primero estás plasmando esto. Esto es un derecho de autor. Esto es lo primero que se hace.
Después de eso, si tiene algún tipo, ya que tienes la creación lista, la parte artística es un derecho de autor. Después, si tienes la parte ornamental, podría darse la protección como un diseño industrial. Bueno, ya tienes entonces el derecho de autor y ya tienes la protección de un diseño industrial. Pero después vas a nombrar, me imagino, a la prenda, le vas a poner tal vez, o le vas a marcar con algo. Entonces ya tienes ahí la marca. Después de eso, bueno, ya tienes la serie de productos que ya los tienes listos, pero como bien dice Jimena, necesitas tener un contrato de locación para fabricar y necesitas tener material laboral para efecto de tener un trabajador que pueda, pues, de alguna manera ayudarte a hacer tú. Y después ya tienes esto. Después, ¿esto se puede licenciar? ¿Qué podría uno hacer para efecto de poder seguir explotando este producto? Bueno, justamente ahí tenés, que también está vinculado 100% a lo que es la industria de la moda, los contratos de licencia o una cesión de marca. En lo que respecta, seguimos con el mundo de la propiedad intelectual. Por eso entiendo está tan vinculado Fashion Law con la propiedad intelectual. Porque luego de que tú tenés todo, contratos, tenés la prenda, tenés la marca, en nuestro país también se presenta como marca tridimensional a veces la prenda, por un tema de plazos. Tú tenés todo, entonces obviamente lo que tú querés, bueno, salgo al mercado. ¿Cómo salgo al mercado? ¿Cómo me puedo expandir? Porque a veces hay también un tema económico frente a las diseñadoras. Como bien dijo Jimena, en Uruguay estamos con un auge de diseñadoras uruguayas muy importante, las cuales hoy por hoy están en muchas partes del mundo, la región más que todo. Y todas esas chicas, muchas hacen licencia de lo que son sus marcas, ¿tá? En otras partes del mundo, como en Paraguay, en Brasil, en Argentina, a quienes estamos muy vinculados. Entonces, frente a eso, si tenés todo, lo más normal es que tú hagas un contrato de licencia de marca. ¿Qué te da la licencia de marca? Que puede ser también a la viceversa. Podés tú traer una marca al Uruguay mediante una licencia, que eso obviamente es muy común y es lo que se hace muchísimos años. Lo que te da frente a la licencia es la posibilidad de tú ver protegidos tus derechos frente a terceros. En la mayoría de los países, si tú no tenés inscripto un contrato de licencia, tú no puedes accionar, no tenés legitimación para accionar frente a un infractor. Entonces, estás vinculado 100% al contrato de licencia. De hecho, uno a sus clientes los asesora de tal forma es que una vez que traigan una marca o ellos fabrican su propia marca, crean su propia marca y realmente abran el camino a otras empresas, que sí o sí tengan un contrato de licencia, porque es la única forma que tú te ves mañana para poder proteger tus derechos frente a terceros. En mi país se ve muchísimo la infracción de este tipo de derechos, sí, muchísimo. Tenemos ferias, las cuales yo en particular recorro una por una. Tenemos ferias de moda que hoy por hoy estamos en 4. La principal es MOWIC, que son 2 veces al año, que viene de hace mucho tiempo. Y tenemos otra de las ferias que son muy conocidas, que son ferias que, bueno, que se hacen y que tenés muchísimas diseñadoras. Y todas las diseñadoras, ninguna está al tanto de que por la sola creación tú ya tenés la protección. Que tú por la sola creación en nuestro país, tú ya podés mañana intimar el cese de uso a otro. Entonces, te presentás en una feria con una chica que hizo un vestido y 2 puestos adelante tenés el mismo vestido. Entonces, y esta chica me copió. Entonces, se dan muchísimos casos en eso. Son casos bastante más prácticos de facultad, que yo doy clases en facultad, y es lo que más trabajamos con las chicas de indumentaria. Que tengan claro que por la sola creación tú ya sos el creador y el titular. Obviamente que para mañana legitimar esos derechos tendrías que pedir el derecho de autor para darle una fecha cierta, pero está bueno que las chicas que se reciben o mismo las empresas sepan que por la sola creación ya está protegida. Lo mismo pasa en México y es curioso, es muy importante que busquemos fomentar la creatividad en todos nuestros nacionales, en todos nuestros, yo te diría, la gente que participa en esta industria y que sepa que están protegidos de esta manera. Me gustaría hablar en el siguiente bloque de un poquito de la parte contractual, de la parte societaria, que junto con la propiedad intelectual es muy importante en esta tan importante rama, pero bueno, tenemos que irnos a una pausa y no le cambie, está usted en Perspectiva, Derecho a Empresa.
Continuamos en Perspectiva, Derecho de Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE. Estamos platicando de este tan interesante tema de la industria de la moda, del fashion law. Y bueno, antes de pasar, si me permites, Jimé, antes de pasar a la parte societaria y contractual, me gustaría preguntarte, Ricardo, Ricky, efectivamente, ¿cómo podemos explicar a la audiencia cómo es la teoría de la multiplicidad del objeto? ¿Cómo es que se da que el mismo objeto haya distintas maneras de protegerlo? ¿Y cómo de manera estratégica se los podemos describir? Perfecto. Forma parte de la estrategia de protección el analizar el objeto diseñado. Estamos hablando de un objeto relacionado con la moda. Puede ser desde un envase de un perfume, un calzado, una prenda, un tramado, una etiqueta. Bueno, diferentes motivos que tenga un producto. Pero nosotros nos concentramos en el objeto y ver cómo ese objeto admite diferente tipo de protección. O sea, en todos los casos partimos de un derecho de autor. Hubo un creativo que se le ocurrió una idea y la forma de llevarla a cabo. Ahí ya está la creación intelectual por sí misma. Pero esa creación intelectual supera otras áreas. Puede transformarse en un signo distintivo. Yo con solo ver a lo mejor un botón de diferente color en una prenda, ya esa marca quizás quiso imponer que su prenda tuviera un botón diferente en la camisa. Ahora, si ese botón ya tuvo por fin ser un signo distintivo, podemos protegerlo como marca. Pero a su vez, si esa prenda también tiene un diseño, puede ser un diseño industrial. Y si esa prenda tiene tecnología, podríamos tener una patente de invención. Entonces, fíjense cómo un mismo objeto admite múltiple protección. Y ahora, ¿por qué queremos multiplicidad de protección? Porque queremos tener el derecho más efectivo a la hora de ejercer la exclusividad. ¿Bien? ¿Qué defiende la propiedad intelectual? La exclusividad del uso. ¿Bien? Y sabemos que hay algunos derechos que son por toda la vida, como es el derecho de autor, más un tiempo a favor de los herederos. Tenemos derechos de patentes que terminan con 20 años de protección. Tenemos derechos de diseños y modelos industriales que terminan a los 15 o 20 años, y tenemos derechos de marcas que son a perpetuidad en la medida que uno los vaya utilizando. Pero la parte estratégica es ver cuál es la herramienta más sencilla al momento de poder tratar de impedir la copia del producto. Entonces, yo yendo por el lado del modelo industrial, tengo una protección rápida, efectiva y eficaz, ¿bien? Que me permite de repente ir a accionar cautelarmente contra infracciones, pero bueno, ese derecho se me va a acabar. Tampoco sé si ese derecho va a ser por toda la vida, porque esto es lo que tiene la moda también. La moda es corta. Pasa de moda. Sí. Pasa de moda. Y muchas veces el derecho tarda más en llegar que lo que la moda en cumplir su misión. Entonces, por eso, ahí va la parte estratégica, que es la fascinante del aspecto del derecho, para poder darle cobertura al diseñador o a la empresa marquista, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es muy interesante porque de verdad la creación, el hecho de que lo que tú hayas creado le guste a los demás, el hecho de lo que tú hayas creado sea apetecible, aspiracional para los demás, es algo muy bonito. Que aparte después, Jimé, se ve bien reflejado cuando se organizan estas semanas, estas Fashion Weeks que se dan en tantos países y en donde los responsables y las personas que se encargan de estar al pendiente de la moda lo hacen lucir espectacular. Sí. Y aquí se interactúan desde luego la parte contractual, las necesidades que hay de poder tener la seguridad jurídica de parte de los organizadores, junto con los modelos, junto con los fabricantes, etcétera, para poder realizar todo esto, ¿no? Sí, no, y además es súper importante porque aquí tenemos que velar un poco el derecho de cada uno de los participantes en estas semanas de la moda, porque partimos del hecho que, como decía Ricardo, tenemos una marca y parte de la creación, pero adicionalmente tengo que ver mi marca, cómo la quiero proteger en el sentido, cómo la tienen que ver terceros, qué tanta importancia se tiene que dar. Y si vamos a ir en un desfile de modas, por ejemplo, tengo que ver el contrato laboral. Y normalmente es un contrato de locación de servicios, porque en el contrato de locación de servicios lo que haces es contratas a un tercero para que este tercero desarrolle la idea y pueda materializar lo que uno quiere difundir, digamos. Adicionalmente, en los contratos tenemos un contrato de arrendamiento, un contrato de uso de imagen o cesión de imagen, que es tan importante porque
tenemos las modelos. Ya, yo pongo la marca, pero la modelo es la que va a lucir. Por ejemplo, Aparte, este vestido. las modelos muchas veces se identifican con la marca, ¿no? Claro. Sí, hay muchos modelos que están relacionados a una marca determinada. Entonces también, ok, ¿hasta qué punto y cuánto tiempo vamos a tener ese contrato por el uso de imagen? Yo, por un lado, por ejemplo, quiero que utilices y a ti te identifiquen con este vestido, con este diseño que es mío, pero no quiero que te relacionen con la marca que podría ser mi competencia directa o indirecta. Entonces necesito también proteger un derecho de exclusividad para que tú no vayas a firmar un contrato con mi competencia y hoy día, esta semana es la semana del Fashion Week y la siguiente tú sales con el vestido de la competencia. Entonces el público ya hizo una asociación con mi marca y la semana siguiente dice, pero no entiendo, entonces al final, ¿quién fue la diseñadora? ¿O son de la misma casa? Entonces hay que un poco blindar esto y para eso es súper importante los contratos y ser muy detallista para que, y sencillo, detallistas pero que a su vez sean sencillos porque nosotros somos abogados, pero en el derecho de la moda la gente es mucho más dinámica, más práctica. Como tú decías hace un rato, es mucho más rápido, es más dinámico el tema. Vamos a buscar una protección, pero mientras un abogado se sienta y está redactando el contrato, no, hay que proteger esta obligación y hay que poner esta penalidad, y de pronto ya pasó la semana, ya se hizo el desfile de modas y todo fue muy rápido. Entonces hay que un poco cuidar eso. Interesante la vinculación entre imagen y marca, ¿no? Y Desde lo que luego. contaba Claro. ella, cómo una modelo se caracteriza con esa marca. Y luego, cómo descaracterizarla, porque esa modelo debe seguir trabajando. Pero si ya quedó tan emparentada con esa marca, ¿cómo manejar la exclusividad frente a ese derecho del trabajo de la señorita que debe seguir trabajando como modelo y que quizás no pueda trabajar con una marca de la competencia? Es como que tiene un bloqueo laboral, que es la famosa exclusividad o la cláusula de no competencia. O el non-compliance. Claro. Distinguir esa exclusividad que te da el producto al creador después de la persona que de alguna manera es el reflejo La o cara. que es la cara del producto. Yo lo veo con infinidad, sobre todo, digo, hay muchísimos. Ahora, nos platicabas ahorita que estábamos en la pausa que también hay que cuidar esa parte, no solamente la parte de la imagen que estamos platicando, pero la parte laboral también. Claro, en sí, digo, hay una realidad, como tú lo dijiste, es un dinamismo constante la moda. Existen países que hay cuatro tandas de ropa, o sea, de colecciones, primavera, verano, otoño, hay otros que hay 2. Entonces, en ese constante dinamismo hace que, obviamente, es difícil a veces encontrar una protección rápida. Ahora bien, con respecto a lo que comentaba en el corte, sí, realmente no nos podemos olvidar de las diseñadoras, porque siempre hablamos de la marca, siempre hablamos de la marca, hablamos de empresas, algunas multinacionales, algunas nacionales, pero todas esas empresas tienen diseñadoras de modas que no son unas. A veces son la que hace el zapato, la que hace la cartera, la que hace la indumentaria, la que hace el accesorio. Entonces, todo eso está muy vinculado al contrato laboral. Una de las cosas siempre que preguntan los alumnos en las clases es, ¿y qué pasa con mi creación? ¿Es mía o cuando yo me voy de la empresa ya es de la empresa? Eso es fundamental. La creación es del creador. Entonces, lo que hay que hacer es una cesión de derechos de autor en el caso cuando uno inicia el contrato laboral. Entonces, la base del contrato laboral, por eso está para mí 100% vinculado lo que es la diseñadora de moda con lo que es laboral. ¿Por qué? Porque el contrato laboral es fundamental a la hora de la vinculación y la desvinculación. Porque tú en el contrato laboral podés realmente especificar si la creación es, si bien es de la persona física, pasa a ser después de la empresa o sigue siendo de la persona física. En la mayoría de los casos, o por lo menos en Uruguay, cuando uno ingresa como diseñadora en una empresa, automáticamente, más allá de las cláusulas de confidencialidad, exclusividad, etcétera, hay una cláusula, que pasa también en los programas, hay una cláusula que las creaciones son de la empresa. O sea, una vez que tú te desvinculás de la empresa es dueña del derecho de autor. Más allá de que se inscriba o no se inscriba, no importa, con ese contrato es una cláusula bastante común. Pero se da también, en muchos casos, que me ha pasado en un juicio en particular, que las diseñadoras decían, no, la verdad que no. Nosotros ingresamos a las empresas, nos contratan, lo que más queremos es crear, pero nunca nos pusimos a pensar si la creación es mía o no, y si mañana me echan o me tengo que ir porque me voy a otro lado, la creación.
Entonces creo que la principal rama del derecho que está vinculada, independiente de la propiedad intelectual, obviamente es la laboral. Con los contratos, con todo, pero la laboral por el lado de la diseñadora de moda es Sí, es Totalmente. fundamental. Siempre hay un conflicto, ¿eh? Siempre hay un conflicto, por eso, o se da. Cuando todo es amor, cuando todos estamos Está todo ganando, bien. cuando todos nos Sí. sentimos protegidos, todo es felicidad. Pero cuando hay algún conflicto en ese momento, para eso es muy importante tener un buen contrato que Exacto. puede especificar las reglas. En México pasa lo mismo, ¿eh? La regla general es que el autor es el creador y desde luego tiene la potestad de alguna manera de poder transmitir o ceder esa creación, o bien puede haber un contrato que se llama contrato de obra por encargo, donde en este caso la empresa, el titular, el ejecutivo le pide al diseñador que plasme Claro. bajo una cierta instrucción lo que está haciendo. Pero esto va más, Ricardo. Eso no nada más estamos hablando de las creaciones de materia individual, también existen creaciones o marcas, países. Sí. Cuestiones de folclore, Jimé. ¿No, Ricardo? Sí. Este tema tiene un potencial económico fantástico. Hay países que están caracterizados por sus creaciones. Correcto. Tenemos el caso de Perú y las La comidas, comida. ¿no? Y creo que los países deben atender a estos puntos y colaborar con los creativos a exportar su talento. Esa exportación de talento no solo va a generar divisas para el país, sino que también va a crear esto que está tan de moda, que es la marca del país, que es identificar una cultura del Sí. país que se transforma en marca y que la gente pueda ver en el exterior que si, no sé, si hay un poncho salteño, sepan que es del norte de Argentina y que en ese poncho trabajaron Comunidades de tal sector y exactamente, y todo cómo lo se que implica. mezcla con los conocimientos tradicionales, Claro. ¿no? Sí. Y los trabajos de las telas y las artesanías. Realmente es fantástico, no Bordados. tiene horizonte. Fíjate, para retomar un poco el tema, y no es que quiera ser muy nacionalista, pero quiero decirte que nuestro país tiene muchísima historia, muchísima cultura. Somos verdaderamente amantes de nuestras raíces prehispánicas, de nuestra etapa colonial, independiente. Tenemos la suerte de haber mexicanizado diferentes influencias que hemos tenido de los países europeos, inclusive de Oriente, y que hemos mexicanizado, como mariachi, que viene de la palabra francesa mariage, que realmente es una parte del mexicanismo que te hace sentir muy orgulloso cada vez que sales, y que estoy de acuerdo contigo. Es una parte tan bella de una moda que no pasa de moda, sigo, y que te da, por lo menos, el orgullo que te hace sentir, sobre todo, realizado y orgulloso de tu país. Claro, Eso es algo muy bonito. de la marca país. En Perú marca pasa lo país. mismo. Desde luego. O sea, con los tejidos. Y por eso es que Claro. lo tenemos dividido por comunidades y que las características, por ejemplo, de los bordados. Y que ahora utilizas una falda o un pantalón y tiene determinado diseño, pero es de una comunidad de la sierra del Perú. Y va acompañado de la marca país, que es marca Perú. Claro. Pues, me ha gustado mucho, la verdad, este segmento, este segundo bloque, porque hemos podido, primero, definir exactamente todo lo que es la parte del uso de la moda, cómo se va dando, todos los objetos que les pueden dar, cómo algo puede tener, o cualquier prenda de vestir, o cualquier objeto, por así decirlo, tiene muchos tipos de protección. También hemos hablado de la manera contractual, de cómo poder interrelacionar esta parte creativa con el objeto ya hecho y poderlo multiplicar a través de las licencias. Inclusive me gustaría, y empiezo contigo, Ricardo, me gustaría que platicamos, ya que lo tienes, ¿cómo puedo hacer valer? Me gustaría hablar un poquito de la observancia del derecho. ¿Qué pasa si alguien sin derecho empieza a utilizar, en este caso, mi producto o mi creación? Las leyes de propiedad intelectual y propiedad industrial, entre las que tenemos los derechos de autor, y luego en la otra rama de la propiedad industrial, las marcas, las patentes y los modelos y diseños industriales, prevén mecanismos de medidas cautelares para disuadir rápidamente la infracción. El tema, por eso es tan importante cómo consolidar el derecho base para que luego el juez pueda interpretar cuál es el pedido. Y otra cosa que sucede, que el infractor es muy pícaro al momento de copiar y tiene también una estrategia de copia. Entonces, a lo mejor, si es en lugar de poner las 3 tiras, pone las 2 tiras, pensando de que porque le pone 2 tiras no va a representar a la marca Adidas, pero sin embargo al consumidor le quiere decir esto es parecido a Adidas. Y
que debe tener la marca para poder perseguir esa infracción. Y ahí viene el criterio de la similitud, que el tema de la similitud marcaria ya es un tema súper trabajado. Entonces el derecho a la marca le permite excluir del mercado aquella marca igual o similar. Porque tenemos los casos del plagio, que directamente es copio el molde y saco el producto idéntico, pero tenemos el otro, el de la similitud confusionista, o también se llama imitación fraudulenta, que trato que piensen que es la marca original, pero sin serlo. Bueno, por suerte la legislación argentina y la práctica de los tribunales es muy benigna en este aspecto, y tenemos tribunales especializados que han reconocido este interés del titular marcario o el titular de la propiedad intelectual, garantizándole el efectivo cumplimiento de su derecho. Después viene la práctica, ¿no? La calle, como decimos, de que uno va a una feria a hacer un procedimiento y resulta que ya le avisaron que íbamos a ir a visitarlos. Entonces, pero bueno, eso tiene que ver con la idiosincrasia de cada país y cómo es la práctica en la calle. De hablar. Jimena, en la parte que estamos viendo de la observancia, de hacer valer, de evitar que haya copias no autorizadas o tanto el plagio o como bien lo definió ahorita Ricardo, el que medio copia o el que medio estratégicamente trata de pasar desapercibido. También hay excepciones, ¿no? También hay excepciones para esto. Por supuesto, hay importaciones paralelas, hay ciertos productos. A ver, en Perú, ¿qué es lo que pasa? Antes de continuar con el tema de las excepciones, yo creo que el peruano en particular es muy ingenioso. Y para el tema de limitación, claro. No, es que yo creo El que latino en sí. es súper ingenioso. Entonces, por ejemplo, yo tenía un caso de Armani y que eran las gafas Armani. Y es el águila. Y lo que me decía el infractor, me decía, doctora, pero ¿cuál es el problema si acá no están todas las alas del águila completa? Pero si tú veías, decías, pero esto es de la marca Armani. Lo que pasa que puede ser para otra línea de producto, porque eso es lo que pasa, o sea, con la similitud, tú lo que podrías ocasionar, que yo como cliente diga, mira, no es para la alta gama, sino es una otra gama, pero es de la misma marca, o es de la misma casa. Entonces hay un poco que disuadir ese tipo de cosas. Pero adicionalmente, en Perú, ¿qué está permitido? La importación paralela. Y es totalmente legal. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es acuerdos a nivel regionales que los hacen las compañías entre marcas. Entonces ya tenemos subdividido y decimos, mira, por ejemplo, a Perú y Argentina, todo Mercosur y todo lo que es comunidad andina va a ir esta línea de ropa. Pero a Centroamérica va otra línea de ropa y ahí lo van subdividiendo un poco porque yo tengo la importación paralela, pero tengo contratos directos de exclusividad. Pero por otro lado, yo no puedo impedirle a un tercero, o por ejemplo, Verónica quiere importar directamente a Perú. Y Ricardo no me puede decir a mí, que yo soy el titular de la marca, ¿sabes qué? Pero tú me diste la exclusividad. Sí, pero Verónica lo está haciendo y yo no le puedo prohibir el comercio. No puedo que venga y haga una importación paralela. De acuerdo. Ahora sí es importante explicarle al público lo que es una importación paralela, porque la importación paralela es cuando tú introduces productos que son originales y que cumplen con la reglamentación, que son los dos requisitos básicos. Y tiene que haber una conexidad entre el titular de la marca, en este caso, tanto en el país como en el país que se adquirió. Y lo que sucede con ese tipo de actividades es que normalmente los grandes diseñadores, las grandes empresas, tienen distribuidores o licenciatarios en el país que pagan regalías por eso. Entonces, cuando ven un producto original que se introdujo lícitamente, que cumple con esa posibilidad de ser vendido, se sienten ofendidos. Entonces, hay algunos países donde este tipo de actividades están prohibidas y en otros están. Sí, a mí me pasó un caso con juguetes. Con juguetes. Que teníamos licenciatario, pagaba regalías, había un contrato y todo, pero una empresa X, y además juguetes en Perú es un producto regulado. Okay. Entonces, adicionalmente, tenía un registro sanitario, pero la ley peruana te permite que un tercero puede tener copia de ese registro sanitario. Claro. Entonces, ¿qué significaba? Que el tercero podía importarlo y se lo compraba a otro país, pero era un producto original que cumplía con las mismas características y era ingresado al país legalmente. Se pagaban impuestos, se cumplía con todo el ordenamiento jurídico. Pero mi licenciatario me decía, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo lo paramos?
Entonces al final comenzamos a revisar y era como las legislaciones en todos los países son distintas y al ser productos regulados, por ejemplo, en Perú te pedían que tú en el rotulado del producto indiques ciertas características. Por ejemplo, Distroller, que son los casimeritos, que en Perú acaban de entrar y en México son muy conocidos. Tú tienes que decir, atrás de las muñecas, lo que te decían era, el material es este es el uso, y es un neonato. Y en Lima te decían que no es necesario que tú le pongas el sticker. Como no es necesario que le pongas el sticker, ingresaba libremente. Y comenzamos a ver que por el sticker no tenía... Al venir con sticker significaba que no estaba permitido y el empaque habría que cortarlo. Y ahí comenzamos a atacar un poco, pero al final está totalmente permitido. Totalmente. Déjame comentarte un tema aduanero interesantísimo que está ocurriendo en Argentina, que es el sistema de alerta marcario. La aduana, tú puedes registrar una marca en la aduana con toda tu documentación. Claro. Claro, pero la aduana tiene un registro de marcas, un registro paralelo al registro nacional de marcas. Correcto. Sí. ¿Qué ocurre? Cuando la mercadería que viene del exterior declara una marca en su despacho, si no hay coincidencia entre las personas autorizadas para importar esa mercadería o con el legítimo titular, aduana para ese producto. Eso es increíble. En Perú Mire, pasa lo mismo. perdón que interrumpa, En Uruguay estamos también. llegando al fin del segundo Tenemos bloque, un registro. pero sí me gustaría mucho que hablemos ahorita en el último, aparte de las conclusiones, de las medidas en frontera, que es lo que tú estás Sí, tocando, que me parece básico que la gente debe conocer. Estamos en Derecho a la Moda, este es el canal judicial y esta es Perspectiva, Derecho de Empresa. Continuamos en Perspectiva, Derecho de Empresa, el programa de la NADE, hablando de este gran interesante tema de Fashion Law o Derecho a la Moda. Y estamos en nuestro último bloque. Estamos hablando un poquito, ahorita y te interrumpí, Ricardo, me disculparás, de lo que son los controles aduaneros. Cómo está funcionando, cómo funciona aduanas con objeto de tratar de impedir la entrada de producto ilegal. Bueno, aduana tiene un mecanismo que es el de registro de marcas en aduana. Un registro voluntario donde el titular marcario de cualquier industria que fuere puede ir a registrar su titularidad marcaria en ese organismo. Lo que hace aduana es que cuando ingresa un producto, detecta si se cruza la marca que se declara en el despacho aduanero que no coincide con el titular marcario inscripto en aduana, genera una alerta. Esa alerta se la traslada al titular marcario y el titular marcario debe informar si está autorizado o no está autorizado, y en el caso si está autorizado muchas veces le preguntan ¿y de qué manera? ¿Hay un contrato de licencia? ¿Paga regalías? ¿No paga regalías? ¿Por qué? Eso es interesante para aduana, porque sobre ese contrato con regalías muchas veces pretenden el pago de tributos, formando parte del precio de la mercadería, como un valor suplementario. Pero lo interesante es que este sistema también sirve para controlar el ingreso de marcas falsificadas o de marcas de importaciones paralelas, que quizás ese distribuidor local no fue el autorizado. Entonces también genera alerta para el distribuidor de quién está ingresando marcas de su representación. Es muy curioso, en México pasa exactamente lo mismo, pero no solo eso, sino también, en este caso, Hacienda, que es la dependencia de la que depende también aduanas, te avisa y te notifica, lo cual te permite a ti, en base a ese registro del que hace referencia, poder presentar las querellas necesarias para poder, en su caso, asegurar la mercancía, que se vuelve, pues, de alguna manera, una manera de poder controlar ese, y ya no sea negocio, digamos, para el infractor. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Qué pasa en Uruguay? Bueno, al igual que en Argentina, contamos con un registro informal de aduana. Es informal. Si bien es informal, uno va como representante marcario, registra todas sus marcas, la mayoría de los estudios las tenemos registradas. Tiene un departamento de propiedad intelectual aduana, creado hace varios años, los cuales, al igual que dijo Ricardo, crean una alerta. Ven un contenedor, abren el contenedor y una vez que encuentran marcas, se comunican con los representantes marcarios. A veces te dan la posibilidad de ir al lugar donde está abriendo el contenedor, a veces vamos directamente a lo que es la oficina, y en el cual se da parte al juzgado penal, hoy por hoy a la fiscalía, porque contamos con un nuevo código hace un año, por llamarlo de alguna forma, que se le da parte a la fiscalía.
entonces un nuevo procedimiento penal. Se le da parte a la Fiscalía y el fiscal nos otorga un plazo para que los representantes bancarios presentemos denuncia o no. De esta forma se trata obviamente de combatir lo que es la introducción de mercaderías falsificadas. También se trata un poco de ver lo que es la importación paralela. ¿Qué nos pasa en este caso? Muchas veces ingresa mercadería al Uruguay. La mayoría de los contenedores que abre Uruguay son de tránsito. Nosotros somos un país, como ya lo saben, de tránsito. Entonces, la mayoría de los contenedores que se abren son de tránsito. Los contenedores que se abren locales, si realmente el importador está trayendo mercadería original, obviamente que cuando presentamos denuncia se contacta con los representantes, ¿no?, de las marcas, nos explica la situación, pedimos facturas, pedimos todo, informamos al cliente y el contenedor queda libre. Esa es la minoría de los casos que nos pasa eso. Nos pasa también cuando abren contenedores en que los infractores, por llamarle de alguna forma, se comunican con los representantes bancarios a pedirles una licencia. Si existe alguna forma de comunicarse con el titular del registro para otorgarles una licencia, porque ellos no estaban al tanto, etc. Pero la verdad que funciona muy bien el registro informal. Le llamo informal porque realmente no tiene ninguna formalidad, simplemente uno se comunica con la aduana, lo presenta por escrito, lo presenta por mail, y bueno, presentás las marcas, decís, representamos a tales marcas, una vez que encuentren mercadería en infracción, pueden comunicarse con nosotros. También tenemos la posibilidad en la aduana, que es la forma más rápida de poder combatir la infracción, de presentar escritos indicando locales comerciales o importadores dentro del país, o sea, en el territorio, ya sea nacional, ya sea Montevideo o algún departamento, los cuales ellos abren un procedimiento interno que a veces demora y van al lugar, inspeccionan el lugar, como aduaneros pueden entrar, verifican el lugar y en la mayoría de los casos, si bien hay productos que realmente son importados paralelamente, encontramos productos que son falsificados, si bien no de la marca que traen original, sino de otras marcas, y ahí automáticamente se comunica con nosotros. Y bueno, la verdad que es bastante eficaz. Si bien obviamente el tránsito que hay en Uruguay de contenedores es un montón y lo que se abre es una minoría, es un departamento que no solamente trabaja de propiedad intelectual, trabaja en otros ambientes, lo cual que también hace que tengan mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, es un procedimiento que después sigue penal y a la vez después sigue civil. Entonces ahí encontrás realmente un procedimiento penal hoy por hoy que con la Fiscalía va bastante más rápido en lo que es propiedad intelectual. Y la verdad que la mayoría del rubro penal, de la rama penal, quizás no está contento con el procedimiento. En lo que respecta a nuestro estudio, en los casos que hemos tenido, la verdad que vamos bastante más rápido porque se comunica el fiscal, presentamos el poder, automáticamente viene la otra parte, tratás de llegar al acuerdo de que realmente tiene que destruirse esa mercadería y no vas a todo lo que es el procedimiento penal de antes, que tenemos expedientes para destruir del año 2014. Bueno, es increíble, fíjate, la aduana aquí en México también algo que tiene, que seguramente pasa en sus países, es que hace cursos. Sí. En Uruguay también. Para poder tener preciso cuál es el producto original, cuál es el producto pirata, etc. ¿Cómo podría en Uruguay no lo hacen. ¿Sí? Sí, en Uruguay no lo hacen la aduana. En la mayoría de los casos las hacen las asociaciones internacionales o los estudios y invitan a la aduana. Excelente. La aduana en particular nunca nunca lo sé. No, en Perú sí, pero también lo hacemos los agentes, claro, las empresas y lo hacemos también con la policía fiscal. ¿Con la policía fiscal? Sí. Y Poder Judicial. Porque adicionalmente en Perú tenemos importaciones y exportaciones. Correcto. Porque como tenemos un mercado textil que es muy importante, muchas de las marcas de lujo se fabrican en Perú. Entonces ahí tenemos que capacitar al personal de aduanas, a la policía, a la oficina de marcas, que es el Indecopi, para que puedan identificar cuáles son las características de, por ejemplo, un polo Versace original y una copia. Claro. Cuáles son las terminaciones, las costuras, porque ahí, de esa manera podemos proteger el derecho del titular. Y en Perú lo que nos funciona mucho es el registro voluntario, que funciona igual que en Argentina, que en México. Lo que pasa es que tenemos que renovarlo porque tiene una vigencia de 1 año. Una aclaración. En Uruguay no hay vigencia. Eso. Simplemente una vez por año o te reunís con el personal aduanero o directamente tratás de corroborar que estén todas tus marcas
todas las que tú representás estén inscritas en la aduana. Hablar. Pero Ricardo, vencimiento ¿qué pasa? Ya hablamos también de las acciones que se pueden tomar. Hablamos las preventivas, inclusive las curativas o preventivas a través de la aduana, ya que para evitar que se introduce el producto ilegal a nuestras jurisdicciones. Pero la venta por Internet, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, la venta por Internet es un fenómeno que tiene que ver con el crecimiento tecnológico. Esto ya ha ocurrido con la imprenta. O sea, la imprenta facilitó el duplicar obras literarias. Pero no por eso vamos a matar a la imprenta, sino que tenemos que estar a favor del cambio tecnológico. En Internet ocurre lo mismo que en la vida real. O sea, si hay una mercadería en infracción, va a ser tanto una infracción en la tierra, en el país, como en Internet. O sea, no es que hay un beneficio. Quizás Internet permita esconderse en el anonimato y que complique un poco más el buscar a quién es el responsable. Exacto. Pero hoy por hoy las plataformas tienen prevista... Tiene un mecanismo. Exactamente, Ellas tienen mismas. los programas de protección de la propiedad intelectual que facilitan también el acceso a quién es el oferente de ese producto, le dan la posibilidad de subir sus marcas, de hacer un mini procedimiento de validación de la marca y que si esa persona es un infractor, directamente retirar la oferta. De acuerdo. Pero, o sea, Pero fíjate, muchos de los ataques que hay hoy por hoy para evitar lo que se llama los productos apócrifos, el narcotrafiking, etcétera, se da exactamente a través de campañas de Internet, ¿eh? Claro. Porque Sí. ya no es que llegue aquí la gente con el producto, sino lo hacen todo a través de Internet. Estamos llegando a la parte final del programa y no quiero dejar de pedirles a ustedes las recomendaciones para los televidentes, sobre todo para las gentes que están pues, en la industria de la moda o que quieren estar en la industria de la moda, o que tienen ese sueño de poder hacer realidad. Empezaré por ti, Vero, que eres diseñadora y que me gustaría mucho que dieras algunas recomendaciones para la gente que nos está viendo. Bueno, mi primera recomendación es que no duden nunca en proteger sus creaciones. Más allá del tiempo, de lo que dure el llegar a una determinada concesión de su protección, me parece fundamental su defensa. Cuando uno plasma la idea en un diseño, muchas veces deja su vida, por llamarlo de alguna forma, porque no solamente es el hacer un dibujo, el tratar de que la persona que lo confecciona entienda, sino es pensar, es estudiar, es analizar, es ver. Entonces, todo eso me parece fundamental a la hora de que uno sienta que el derecho lo protege. Entonces, entiendo que lo principal para un diseñador es que se vea protegido. Correcto. Y considero que la rama del derecho que realmente le da esa protección es la propiedad intelectual, ya sea por derecho de autor o por propiedad industrial, diseño de moda, diseño industrial, marca tridimensional, como su colega, su representante le aconseje. Muchas gracias, Vero. Jimé. Sí, no, adicionalmente que ellos sean conscientes que tienen este derecho, que ese producto puede tener una protección en diversas aristas. O sea, como bien lo dijo Vero, el derecho de autor es per se, pero adicionalmente ese mismo producto puede tener otro tipo de protecciones. Puede ser un diseño industrial, el frasco de un perfume, por ejemplo. Eso puede ser un diseño. La marca que va a identificar el perfume va a ser otro registro. Entonces, que sean conscientes que tienen un abanico de opciones en los cuales tienen que proteger todos sus derechos. Porque, como decía Vero, los diseñadores dejan su vida. Y al dejar su vida... Y su reputación. Exacto. Y es lo que los va a identificar con ese producto. No van a hablar. Yo, Ricardo. Sí, mi recomendación es que se animen a recurrir al sistema de protección de la propiedad intelectual. Creo que ahí va a estar la que no sea un costo, que no sea, sea una inversión. Que investiguen qué necesidades tienen y cómo pueden protegerse. Que le cuenten a su asesor dónde puede estar las ventajas y desventajas del producto, dónde puede estar la copia, dónde puede estar la originalidad, que busquen tecnología, que se profesionalicen.
La tendencia es que ahora el creativo debe ser un creador profesional. ¿Bien? Y no solo está, por otro lado está la marca, pero la marca tiene mayores recursos. Quizás el que tiene menos recursos es el creador que no sabe cómo empezar, pero que se anime a consultar a un experto en propiedad intelectual que le va a dar todas las diferentes soluciones. Después él tomará las que pueda tomar. Exacto. Y dependiendo del tiempo del producto. Y otra cosa, cuando un producto es copiado es porque el producto ha sido Es bueno. exitoso. Desde luego. Y un comentario, José Juan, y que entiendan la importancia de que es el que te copian, que es muy importante, que es lo que todas las diseñadoras nuevas, las más jóvenes, nunca lo entienden. ¿Qué me importa que me copien? Me parece que eso es fundamental, que entiendan la importancia. Pues yo quiero agradecerles de verdad, a nombre de la NADE, a nombre de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, su generosidad en compartir sus conocimientos. Creo que es un tema muy vanguardista, es un tema muy actual. Yo la verdad disfruté mucho este programa, espero que usted también lo haga. Y bueno, quiero agradecerte, Ricardo, tu extraordinaria participación. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Lo mismo, mi querido Jimena, muchas gracias por acompañarnos, gracias por la generosidad. Gracias Y a lo ti. mismo, Vero, gracias. Esto es Perspectiva, Derecho de Empresa. Nos vemos la semana que entra.